¿Podemos tener imágenes? Queridos hermanos católicos, ¿cuántas veces hemos escuchado esta acusación de parte de nuestros hermanos evangélicos? Los católicos hacen imágenes para adorarlas, mientras que la Biblia lo tiene estrictamente prohibido. Muchos hermanos nuestros católicos no saben qué contestar, otros se dejan influenciar fácilmente por estas verdades a medias y algunos hasta sienten la tentación de botar las imágenes de las capillas. Les quiero aclarar este tema acerca de las imágenes, pero con la Biblia en la mano. Antes que nada, debemos hacer una clara distinción entre una imagen piadosa y un ídolo. La Biblia sí rechaza enérgicamente el culto de adoración a los ídolos, falsos dioses, Éxodo 25:18, pero la Biblia nunca ha rechazado las imágenes como signos religiosos, vale decir, como representaciones del Dios verdadero. La prohibición de la Biblia se refiere a las imágenes de ídolos o falsos dioses, no a la prohibición de hacer imágenes como adornos religiosos. ¿Qué es un ídolo según la Biblia? Muchos años antes de Jesús, en tiempo de Moisés, Dios comenzó a formar a su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Era gente muy primitiva que Dios había sacado del politeísmo para llevarla al monoteísmo. Todos estos pueblos antiguos tenían infinidad de dioses, los que adoraban y representaban a través de imágenes de Baales, que tenían la forma de un toro, de un león o de otros animales. A esas imágenes, el pueblo de Moisés las llamaba ídolos o falsos dioses. La gente de aquel tiempo pensaba que estas imágenes tenían un poder mágico o una fuerza milagrosa. En el fondo estos ídolos eran representaciones de poderes o vicios del hombre mismo. Por ejemplo, la imagen del becerro de oro que aparece en Éxodo 32, era la expresión de la fuerza bruta de la naturaleza. También podía representar la encarnación del poder sexual desorientado y vicioso. Y el oro del becerro significaba el poder de la riqueza que explota y aplasta al hombre, es decir, el hombre con sus vicios, representados en el becerro de oro, quiere ser Dios y no quiere dejar lugar al único y verdadero Dios. Dios llamó al pueblo hebreo a avanzar por la senda del monoteísmo, dejando atrás los ídolos y dando adoración al verdadero Dios. Pero los israelitas de aquel tiempo, atraídos por las prácticas de los pueblos paganos, querían, a veces, volver al politeísmo y a la adoración de ídolos. Entonces Moisés, inspirado por Yahvé, Dios les prohibió estrictamente hacer estos ídolos. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te hagas estatua, ni imagen alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ni te postres ante esos ídolos. Queridos hermanos, estos textos bíblicos son muy claros en su prohibición de hacer imágenes o estatuas, de falsos dioses. Pero otra cosa muy distinta es aplicar estos textos a las imágenes como adornos o signos religiosos. Estos signos o imágenes piadosas nunca han sido prohibidos por Dios ni por la Biblia. Textos aclaratorios. La Sagrada Escritura siempre hace la distinción entre imágenes como ídolos, e imágenes como adornos o signos religiosos. Leamos algunos textos en los cuales Dios mismo manda a Moisés hacer imágenes como símbolos religiosos. Harán 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrán en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde el lugar del perdón, desde en medio de los querubines puestos sobre el arca del testimonio, Éxodo 25:18 al 22. Estos 2 querubines, parecidos a imágenes de ángeles, eran adornos religiosos para el lugar más sagrado del templo. Pues bien, estas imágenes, hechas por manos de hombres, estaban en el templo, en el lugar más sagrado, y nunca fueron consideradas como ídolos, sino todo lo contrario, el mismo Dios ordenó construirlos. Leamos otro texto del Antiguo Testamento, Números 21:8 al 9. Ahí se nos narra cómo en aquel tiempo los israelitas murmuraban contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, de modo que murió mucha gente. Moisés intercedió por el pueblo y Dios le respondió: haz una serpiente de bronce, ponía en un palo, y todo el que la mire se salvará. Nos damos cuenta otra vez de que esta serpiente de bronce era una imagen hecha por manos de hombre, no para ser adorada, sino que era un signo religioso. Hay otros textos en la Biblia que nos hacen ver que en el templo de Jerusalén había varias imágenes o esculturas que nunca fueron prohibidas ni menos aún consideradas como ídolos. Dice el Salmo 74:4 al 5. Tus enemigos rugieron dentro de tu santuario como leñadores en el bosque, derribaron con hacha las columnas y esculturas en el templo. Eso significa que en el templo de Jerusalén había también esculturas o imágenes.
Queridos hermanos católicos, esas indicaciones de la Biblia son suficientes para decir que la Biblia, sí, prohíbe la fabricación de imágenes como dioses falsos, ídolos, pero nunca ha prohibido las imágenes o esculturas como adornos religiosos. Que nadie entonces los venga a molestar por tener una imagen o adorno en su templo o en su casa. Es por falta de conocimientos bíblicos, o por mala voluntad, que los hermanos evangélicos les meten estas cosas en la cabeza. Los capítulos 5 y 6 de Primera de Reyes cuentan de la construcción del templo de Salomón como Dios mandó, decorándolo en el interior. La Biblia dice: hizo en el debir 2 querubines de azabache de 10 codos de altura. Primera de Reyes capítulo 6 verso 23. Aquí tenemos otra ordenanza de Dios concerniendo la construcción de imágenes. Estas imágenes eran inmensos, ya que un codo equivale a aproximadamente 18 pulgadas. Esto quiere decir, que cada uno medía 3 metros de alto. Si Dios prohibiera las imágenes, ¿para qué el rey sabio las mandó hacer? Y a Dios le agradó. ¿Acaso los evangélicos nunca han leído esto o más bien no tienen la sinceridad que viene de Dios para aceptar lo que la Biblia dice y punto? El rey sabio Salomón hace imágenes para el templo por orden de Dios. Esto es algo que hay que subrayar. En la palabra de Dios encontramos que hay un rey que se distinguió grandemente por su sabiduría e inteligencia, fue el rey sabio Salomón, Segunda de Crónicas capítulo 2, versos 10 y 11. Pues bien, leamos atentamente la Biblia y veamos lo que este rey sabio hizo. Primera de Reyes 6, 2. Salomón construye el templo a Dios. Primera de Reyes 6, 23. Hizo 2 querubines, ángeles, de 3 metros de alto. Primera de Reyes 7, 29. El panel estaba lleno de imágenes de leones, bueyes y ángeles. Dice la Biblia. Y sobre aquellas cintas que estaban entre las molduras, figuras de leones, y de bueyes, y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Primera de Reyes 7, 29. ¿Qué te parece? Por un lado tenemos a hermanos protestantes diciendo que la Biblia prohíbe hacer y tener cualquier imagen, y por otro lado tenemos al rey sabio Salomón haciendo imágenes y colocándolas en el templo para rendirle culto a Dios. Sin duda que nos quedamos con el rey sabio Salomón y ojalá que le des estas citas bíblicas a todos aquellos hermanos separados que andan confundidos.